Discapacidad visual. ¿Qué es la discapacidad visual? La vista es un sentido global que nos permite identificar a los objetos y a las personas. La discapacidad visual se define como la disminución o pérdida de las funciones visuales. ¿En base a qué se define la discapacidad visual? Se habla de discapacidad visual cuando una persona posee una disminución significativa tanto de la agudeza visual como del campo visual. La agudeza visual es la capacidad de una persona para percibir con claridad y nitidez la forma y la figura de los objetos a una determinada distancia. En personas con la agudeza visual normal se registra una visión de 20/20. El campo visual se refiere a la porción del espacio que una persona puede visualizar sin mover la cabeza ni los ojos. Las personas con visión normal tienen un campo visual de 150 grados en plano horizontal y 140 grados en plano vertical. ¿Qué tipos de discapacidad visual existen? Según la Organización Mundial de la Salud, dentro de la discapacidad visual, que es a la vez una discapacidad sensorial, se engloban 3 categorizaciones: la disminución visual moderada, la disminución visual grave y la ceguera. Las 2 primeras categorizaciones se reagrupan bajo el término baja visión. Una persona con baja visión presenta una visión que solo oscila entre el 5 y el 30% de la visión normal, y una persona con ceguera tiene ausencia total de la visión o solo tiene la percepción de la luz. También existen factores determinantes al momento de la aparición de la discapacidad visual. Existen personas con discapacidad visual congénita, es decir, que poseen esta discapacidad desde que nacen, y personas con discapacidad visual adquirida. Las personas con discapacidad visual congénita construyen sus conocimientos sobre el mundo con una menor o nula información visual que el resto. ¿Por qué es tan importante la detección temprana y qué tenemos que tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que los problemas visuales no diagnosticados son la principal causa del fracaso escolar y la detección temprana cobra gran relevancia en la tarea de los educadores y educadoras. ¿Qué recursos tienen los docentes? La guía de observación puede ser utilizada en todos los niveles, inicial, primario y secundario, y plantea una secuencia de conductas visuales fácilmente observables. Aquí podemos ver un listado de conductas observadas que nos pueden dar indicios acerca de si estamos frente o no a un niño con problemas visuales. Los estudiantes con discapacidad visual logran realizar sus tareas e integrarse al aula igual que el resto de sus compañeros, siempre y cuando se les brinde los apoyos necesarios y se tenga en cuenta sus ritmos y sus modos de aprendizaje. Estas son algunas de las características en el área del desarrollo de los niños con discapacidad visual. Área psicomotora. Pueden presentar dificultades en la organización del esquema corporal, en habilidades manuales y desorientación espacial. Área cognitiva. El retraso cognitivo que puede llegar a tener un niño con discapacidad visual está relacionado con la carencia de estimulación oportuna. Área lingüística y comunicativa. El habla generalmente aparece más tarde y el estadio de imitación suele ser más prolongado. Los niños con discapacidad visual juegan con las palabras sin una intención comunicativa. Área de personalidad. Algunos niños con discapacidad visual suelen mostrar pasividad, dificultades para la interacción social, dependencia afectiva, aislamiento y muchas veces inseguridad. ¿Cómo aprenden los niños con discapacidad visual? Las personas con ceguera obtienen información a través del lenguaje y la experiencia táctil.
tienen que reconocer las partes para hacerse a la idea del conjunto, por lo cual su ritmo de aprendizaje suele ser más lento. Desde la tarea docente, es fundamental estimular el uso del resto de los sentidos y realizar las adecuaciones necesarias para facilitar sus aprendizajes. Estas son algunas de las estrategias que se pueden poner en marcha. Entre ellas encontramos la estimulación auditiva, la estimulación del sentido del gusto y del olfato. Es importante que el docente determine el tamaño de letra que necesite cada alumno. Propiciar el uso y cuidado de ayudas ópticas, considerar las orientaciones médicas si son necesarias y acompañar oralmente las descripciones de los objetos y de las actividades que queremos que realicen. Configuraciones de apoyo. El sistema Braille es un recurso utilizado para la enseñanza de la lectura y la escritura de los niños con ceguera. Consta de 6 puntos en relieve, que es un signo generador, y la combinación que se producen entre estos puntos genera todas las letras del alfabeto, todos los signos matemáticos y también las notas musicales. Las combinaciones que se pueden hacer son 64 en total. También es importante a la hora de trabajar con niños con discapacidad visual utilizar materiales concretos en donde se pueda identificar a través del tacto las formas, figuras, números y texturas. Otras configuraciones de apoyo que podemos utilizar en el aula son verbalizar todas las acciones, mantener el espacio áulico ordenado y libre de objetos que obstaculicen el paso, dirigirse a la persona con discapacidad visual siempre tocando su hombro, fomentar la socialización entre los niños y la utilización de lecturas auditivas o audiocuentos. Ahora les vamos a presentar algunas imágenes del cuaderno escolar de Mariano. Podemos ver cuentos escritos en braille, cómo ordena de menor a mayor las cantidades, tocando y contando con las manos. También podemos ver cómo logró reconocer los elementos según sus texturas y cómo es importante acompañar las palabras en un cuento con otras texturas o sonidos que permiten una mayor comprensión de lo que los niños están leyendo. Estas fueron algunas de las configuraciones de apoyo que se pueden utilizar dentro del aula.